Esta emocionante historia tiene sus inicios en 1385, con la batalla de Aljubarrota, un conflicto decisivo para la independencia de Portugal. El rey Fernando de Portugal había muerto sin un heredero legítimo al trono. Sin embargo, su única hija Beatriz había contraído matrimonio con el rey Juan I de Castilla, lo cual suponía un enorme riesgo para la soberanía portuguesa, que enseguida se vio amenazada por las intenciones del rey de Castilla por reclamar el trono portugués apelando al derecho de su esposa. La nación portuguesa buscó movilizar una oposición rebelde. Fue así como el medio hermano ilegítimo del difunto rey Fernando reclamó el trono. Juan, el gran maestre de Avís, era una figura popular que se ganó el apoyo y cariño de la nación, quienes pronto lo acreditaron como Juan I, rey de Portugal. De esta forma, las tropas portuguesas se consolidaron al mando de Juan y de su inteligente general, Nuño Álvares Pereira, mientras que el ejército castellano era dirigido por el rey también llamado Juan. Juan de Castilla en persona se encargó de liderar a su ejército para tomar la capital portuguesa, mientras que la gente moría afectada por la hambruna y la peste. Sabiendo que Francia era un fuerte aliado del reino de Castilla, Juan de Portugal decidió aliarse con los ingleses, aprovechando que la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia se hallaba en su momento más álgido. A pesar de que el ejército de Portugal estaba claramente excedido en número, finalmente logró imponerse ante el ejército de Castilla, forzándolos a retirarse del suelo portugués. En 1386 el monasterio de Santa María da Vitória comenzó a construirse por orden del rey Juan I de Portugal y de su general Nuño Álvares Pereira, cuya ilustre pericia militar estaba caracterizada por una profunda devoción a la marina. Fue así como este recinto sería levantado en agradecimiento a la Virgen por el triunfo de los portugueses en la mencionada batalla de Aljubarrota. El monasterio, ubicado en la provincia de Batalá, perteneciente a la Orden de Santo Domingo, fue erigido durante la regencia de 7 monarcas de Portugal a lo largo de casi 2 siglos. Este gran complejo monástico está formado por una iglesia, 2 claustros con dependencias adjuntas y 2 panteones reales, la capilla del fundador y las extraordinarias capillas imperfectas. La construcción requirió la pericia de más de 15 arquitectos. Desgraciadamente no se conserva el registro de cada uno de ellos, pero las diferentes aportaciones son visibles en los distintos estilos utilizados. El primer arquitecto, llamado Alfonso Domínguez, estuvo al mando de la obra hasta 1402. Responsable del diseño de la planta y de muchas de las estructuras en la iglesia. Se sabe que su proyecto inicial corresponde a la iglesia, el claustro y las dependencias monásticas inherentes, como la sala capitular, la sacristía y el refectorio. Quizá en reconocimiento de la intervención inglesa durante la batalla, el estilo predominante propio del gótico radiante muestra también claras influencias del gótico inglés perpendicular, evidente en la afinidad del proyecto con la Catedral de York y de Canterbury. Tiempo después, el maestro Huguet tomó el mando del proyecto hasta el año 1438. Este arquitecto, de origen posiblemente catalán, introdujo el gótico flamígero que se observa en la fachada principal del recinto. Durante este tiempo estuvo al frente de la obra. El maestro Huguet dirigió la construcción de la parte más emblemática de la iglesia y de los edificios conventuales. En definitiva, su proyecto más ambicioso tenía por objetivo la construcción de la gran capilla circular auxiliar, cubriendo el ábside de la iglesia, diseño que nunca fue concluido por la obsesiva perfección del maestro y que aún así logra asombrarnos, las actualmente llamadas capillas imperfectas. Podemos apreciar también el uso del esquema de las bóvedas estrelladas catalanas para la cubierta en la capilla del fundador como en la sala capitular, donde encontramos el sistema de las 4 pequeñas bóvedas de ángulo que permiten unir el espacio rectangular con la planta octogonal de la cubierta.
Durante los reinados de Juan II y Manuel I es evidente la falta de continuidad en el proyecto de construcción. Sin embargo, a lo largo del lapso de 1480 y 1515, el arquitecto portugués Mateus Fernandes el Viejo, maestro del estilo manuelino, trabajó en el pórtico de las capillas imperfectas, tras lo cual Mateus Fernandes Hijo se encargó de supervisar la realización de la tracería de las arcadas del claustro real. Las obras fueron eventualmente retomadas y concluidas durante la monarquía de rey Juan III, ahora bajo la supervisión del arquitecto español Juan de Castillo, quien contaba ya con un estilo puramente renacentista. La fachada occidental, frente a la gran plaza, con la estatua ecuestre del general Nuño Álvarez Pereira, está dividida en tres por contrafuertes y enormes pilastras. En el lado derecho de esta fachada se localizan las capillas imperfectas, cuya estructura octagonal fue agregada al complejo por Huguet. En el lado oeste, al lado del coro de la iglesia, se encuentra la sala capitular, mientras que en el lado norte del complejo se encuentra la tumba de los guerreros desconocidos. La portada muestra en la arquivolta una profusión de 78 estatuas, divididas en 6 filas, con figuras del Antiguo Testamento y algunos con instrumentos musicales medievales. En las jambas se representa a los 12 apóstoles, entre los que hay uno que somete al diablo con cadenas. El tímpano remata con la figura de Cristo, flanqueada por los 4 evangelistas, representados con los atributos característicos de cada uno. El templo contrasta de otras edificaciones de su época por su tamaño y por estar completamente abovedada. La planta de cruz latina nos revela el apego a la tradición del gótico mendicante portugués. Se trata de un templo de 3 naves, con transepto pronunciado y 5 capillas en la cabecera, siendo las laterales de igual profundidad. La cubierta de las 3 naves es estructuralmente idéntica, con arcos torales simples, 2 nervios cruzados y una ligadura uniendo las claves longitudinalmente. Lo mismo sucede para el transepto, donde se registran 5 tramos de bóveda, de 8 paños cada uno y con el mismo sistema de obijas cruzadas. El uso de bóvedas en la nave central, más alta que las laterales, obligó a la utilización de arbotantes, que descargaran su peso en los estribos del flanco exterior del templo. Las bóvedas de las capillas de la cabecera, con techo poligonal de 5 tramos cada una, son cubiertas por bóvedas de obijas, con nervios que nacen de los arcos adosados a las paredes. La iglesia es estrecha en relación a su altura. La nave elevada a su altura actual por Huguet alteró las proporciones de la iglesia, dándole el aire alargado que aún conserva. En su interior, da una impresión sobria por la completa ausencia de ornamentos y estatuas en la nave central. Los pilares de las naves son polistillos y de gran espesor, siendo cada columna adosada ininterrumpida desde la base hasta el capitel, sin ninguna marca de cornisa, siguiendo estos mismos parámetros para las medias muestras que sustentan los arcos torales de la nave central. Correspondió también al maestro Huguet finalizar la célebre sala capitular, de planta cuadrada, cubierta por una bóveda de estrella, obra de notable técnica constructiva gótica, estando formada por 16 nervios radiales, 8 partiendo de las paredes y los restantes de las claves secundarias exteriores, convergiendo en una gran clave central con decoración fitomorfa. La luz divina penetra en la iglesia a través de los 10 vitrales del claristorio, las ventanas altas en las paredes laterales y las 2 filas de ventanas en el coro. Batalla probablemente tuvo el primer taller de vidrieras en Portugal. El arte fue introducido en Portugal por artistas alemanes. Las ventanas más antiguas datan de finales de los años 1430. Sin embargo, las vidrieras ojivales del coro de estilo manuelino fueron producidas por maestros portugueses y datan de las décadas de 1520 y 1530. Representan escenas de las vidas de Cristo y María, la visita, la Epifanía, la huida a Egipto y la resurrección de Cristo. El monasterio alberga los restos de algunos reyes portugueses de la dinastía de Avís. La necrópolis real se compone de la capilla del fundador, finalizada en 1434, y de las capillas imperfectas,
construidas de 1490 a 1515. La capilla del fundador es una capilla funeraria, incorporada al proyecto inicial por el propio rey Juan I, la cual se convirtió en el primer panteón real de Portugal. La tumba conjunta del rey Juan I y de su esposa Filipa de Lancaster se encuentra debajo de una bóveda de estrella octagonal. Las estatuas mortuorias de los personajes quedaron inmortalizadas con las manos unidas, un gesto que simbolizaba la estrecha relación entre Portugal e Inglaterra. Este octágono está rodeado por un deambulatorio con bóvedas complejas. En la pared sur se localiza una fila de arcos empotrados con las tumbas de los 4 hijos menores de Juan I, junto con sus esposas. Las capillas imperfectas permanecen como testimonio de que el monasterio nunca fue terminado, formadas por una estructura octagonal separada añadida en el coro de la iglesia y solo accesible desde el exterior. El proyecto fue encomendado en 1437 por el rey Eduardo de Portugal como segundo mausoleo real para él y sus descendientes. El diseño original, iniciado por Huguet, fue alterado por arquitectos sucesivos, especialmente Matthews Fernández. La rotonda octagonal tiene 7 capillas hexagonales radiantes. En las esquinas de las capillas se encuentran los enormes contrafuertes inacabados que estaban destinados a sostener la bóveda. Estos pilares están decorados con motivos manuelinos tallados en piedra. El portal de las capillas se eleva a una altura de 15 metros. Originalmente fue construido en estilo gótico, pero Matthews Fernández lo transformó en una obra maestra de estilo manuelino, finalizada en 1509, completamente decorado en un encaje de suntuosos y estilizados motivos manuelinos, armillares, esferas, ángeles alados, cuerdas, círculos, troncos de árboles, arcos en forma de trébol y proyecciones floridas. Este homenaje del rey Manuel I a su predecesor, el rey Eduardo, quedó grabado en piedra con la inscripción de su lema "Siempre seré leal", el cual se repite más de 200 veces en los arcos, bóvedas y pilares de las capillas. Si bien el terremoto de 1755 en Portugal provocó ciertas pérdidas en el inmueble, mucho más profundos fueron los daños provocados en 1810 por las tropas napoleónicas que saquearon y quemaron el convento. Luego en 1834, cuando los dominicos fueron expulsados, la iglesia y el monasterio quedaron abandonados y gradualmente se irían deteriorando hasta quedar en ruinas. El proyecto de restauración se hizo oficial hasta el siglo XIX, cuando el rey Fernando II de Portugal estableció un plan para el amparo del monasterio abandonado, salvaguardando este portento de la arquitectura gótica. La reconstrucción se realizó de acuerdo a los bosquejos de Thomas Pitt, un viajero inglés que recorrió Portugal a finales del siglo XVIII y que difundió por toda Europa la magnificencia del monasterio a través de sus grabados. Dicha recuperación se llevó a cabo dentro del contexto de la desaparición de las órdenes religiosas en Portugal, por lo que el edificio sufrió ciertas alteraciones, como el retiro total de los símbolos religiosos. En consecuencia, en un deseo por hacer del sitio un emblema de la gloriosa historia de la dinastía de Avis, la generalización del término monasterio de Batalha se volverá popular, mientras el nombre original de Santa María da Vitória gradualmente fue cayendo en desuso. La restauración concluyó hasta principios del siglo XX. En el año 1980, el monasterio fue convertido en museo. En 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este proyecto tuvo como objetivo legitimar una nueva estirpe de la historia portuguesa, la dinastía de Avis. De ahí la importancia y la magnitud del proyecto, que debía levantarse como símbolo de triunfo y de poder. El monasterio de Batalha se distingue del resto de la arquitectura portuguesa porque constituye un prodigioso testimonio del poderío y la autonomía de un pueblo a lo largo del tiempo. Un día, cuando o vento mal corria e o céu